¿Qué hola locos? Yo soy Mois y hoy te traigo 7 lugares o sitios o actividades que tienes que conocer, que tienes que visitar cuando estés en la ciudad de Baños de Agua Santa. ¡Moichileando! Número 1. Puenting. Deportes extremos, muchachos. El puente de San Francisco es el más famoso de Baños. Desde aquí practican el salto libre desde los 80 metros. Si alguno de ustedes ya se ha atrevido a realizar esto, entonces cuéntenme en los comentarios. Por mi parte, justo el día que iba a saltar y ya me decidí, se me habían ido todos a almorzar. En serio, o sea, no es pretexto, pero para la otra de segurazo va, porque es infaltable. $20 pues yo ahorita no me voy a hacer la próxima. Ojo que en las tarjetas que aparecen ahora y en la descripción del vídeo te dejaré toda la guía de cómo llegar y qué hacer en este y en los siguientes destinos que te voy a mencionar aquí. 2. Columpio del fin del mundo, Casa del Árbol. Sin duda este es uno de los sitios más conocidos y más famosos de Baños de Agua Santa. Pues hace un tiempo se hizo famosa esta foto que llegó a ser portada de la revista National Geographic. El columpio y de fondo el volcán Tungurahua en una de sus tantas erupciones. Cuadrazo, la verdad. Este es un excelente sitio para acampar y conocer el columpio y la casita del árbol. Y como dato adicional, les recomiendo que en lo posible se queden a acampar ahí y pueden tener el columpio para ustedes solitos a las primeras horas del día. Pues en cuanto avanzan las horas, se llena de turistas que hacen una fila larguísima solamente para tomarse una foto ahí con el columpio y para subirle al Instagram. Mira. Hasta allá. 3. Cruzar la tarabita de la cascada Cabellera de la Virgen. Poniendo a prueba un poco tu vértigo está este atractivo que está hecho como para toda la familia. Una tarabita que cruza el abismo hasta llegar a esta cascada hermosa e imponente. El viaje es ida por vuelta y por un costo súper barato. Por lo general es gracioso ver y escuchar a la gente cómo se queja del miedo al atravesar la quebrada y sentir cuando la canastilla se mueve. Pero sin embargo, vale totalmente la pena. Antes de continuar, si te gusta este contenido de viajes y guías y todo lo demás sobre aventuras, suscríbete al canal y mira también la lista de reproducción que tengo ahí con full destinos de aquí de Ecuador para que puedas visitar vos solo, acampar solo o con tu familia o con quien quieras, con tu amiga, con tu moza, con tu mozo, con quien te dé la gana. 4. Parque Aventura San Martín. En un inicio yo vi algunos videos en Facebook sobre una persona que cruzaba un puente tibetano y los pisitos de estos por donde andaba eran transparentes. Y eso fue lo que me llevó a viajar hasta este parque de aventura extrema que te da variedad, desde la escalada hasta el canopy, atravesando un gran cañón. Y también tienen perritos y un chivo que es amigo de los perritos. En mi visita me trataron full amablemente, así que por eso lo menciono que los recomiendo muchísimo, en serio. Termas de la Virgen y Cascada de la Virgen. Cuando llegues, uno de los primeros cuadros con los que te vas a encontrar, quizás porque está en todo el centro de Baños, es esta linda cascada, la Cascada de la Virgen, y además las aguas termales de la Virgen. Actualmente sé que existen más aguas termales, pero yo te puedo hablar en particular de este, que adicionalmente por las noches enciende sus luces para dar un agradable espectáculo a los visitantes. Qué bacán. Y pienso que ya me voy a regresar. Ahí están las aguas termales, miren. Son las 8 y algo de la noche y todavía hay gente y está abierto. Les recomiendo entrar a sus aguas sulfuradas, que son lo preciso si lo que quieren es relajarse un poco de todo el estrés de la ciudad. 6. Ruta de las Cascadas. A la entrada de Baños hay algunas agencias que te ofrecen especies de mini tours. En la mayoría son en Chivas.
y que te llevan por la ruta de las cascadas. Vas a viajar desde diferentes mini caídas de agua hasta otras más imponentes. Todo narrado por un guía y en buena onda. El tour no dura más de unas 2 horas, aunque las rutas que ofrecen son variadas. Así que ahí dependerá ya de ti cómo quieras contratar el paquete de servicio. Pero ojo, la primera vez que yo hice este tour por ahí, escogí una agencia que ya no recuerdo el nombre, la verdad, y que bueno que no recuerde. Y nos ofrecieron el tour de las cascadas. Y como punto final era llegar al Pailón del Diablo. Total, cuando ya estuvimos, digamos que al límite del viaje, al final, simplemente nos dijeron, miren, miren, ¿sí ven? A eso que está allá. Ese es el Pailón, ¿lo ven? Miren, 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 miren. Claro, uno ve, por ejemplo, el Pailón, que es una cascada enorme y todo, que ve en videos, en fotos, cuando uno no ha conocido, todo chévere. Y por eso mismo uno paga el tour para que te hagan conocer. Y de pronto te engañan y te dicen, miren, solamente vamos a pasar de lejos. Ahí está el Pailón, pero por cosas de la vida no vamos a acercarnos. ¿Y ya? Entonces, cuando tomes este tour y el tour vaya incluido el Pailón, asegúrate de que llegue al Pailón, o sea, de que te vayas a bajar en el Pailón y no solamente de que vas a pasar ahí de lejitos. Porque así fue como me hicieron a mí la primera vez. Claro, pequé de Gil, pero no volverá a pasar. Igual, un tiempo después, fui y conocí el verdadero Pailón del Diablo. Miren, 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 miren. Y esto nos lleva al número 7, el que ya lo hemos nombrado un montón de veces en el penúltimo punto, el Pailón del Diablo. Wow. Miren esto. Qué cerca que estoy, madre mía. Mira. Una brutalidad. Esta es la cascada más hermosa, más imponente y, por qué no decirlo, la más peligrosa de Baños. El Pailón del Diablo es la caída de agua más famosa y diariamente visitada de la ciudad. Actualmente aumentaron también iluminación para que en las noches dé un espectáculo más atractivo todavía. Para entrar al Pailón tienes 2 accesos. El primero, que te llevará a la parte inferior de la cascada, y la parte superior, que te enviará a este puente para que tengas una vista panorámica de la cascada. O sea, ambas brutales. Recuerden que en las tarjetas y en la descripción del video les dejo todos los links sobre los lugares que les acabo de mostrar. Ahí, ahorita mismo. Si quieres una segunda parte, házmelo saber, déjame tu comentario y tu like, bueno, para ver si hago pues una segunda partecita y les traigo un nuevo video. Además, si es que ya conoces alguno de los sitios que te mostré, házmelo saber. Muy bien. Vamos a ver abajo, vemos abajo. Y listo, locos, es todo por hoy. Les mando un abrazo, nos vemos en unos días. Y no olviden a viajar y a rockear siempre. Ahí nos vemos, chao, chao. Este es el último dolorcito, creo. Vamos a ver. 1, 2 y 3. Una bestia, loco. Ahora estamos solitos aquí, ¿no? Así que genial, recomendado quedarse. Vámonos. No hay carros, ni uno solo para regresar, así que vamos a tener que ir caminando a ver cómo nos va. Si es que hay a un carro que en el camino nos encuentre, alamos dedo y que nos lleve haciendo autostop o alguna cosa. Entonces voy a caminar a ver si es que alguien me puede llevar, así que el camino me aguarda. Es que tengo que entrenar igual para la próxima caminada que
tengo en mente un lugar, no lo voy a decir ahora porque quizás si es que no llego a ese lugar de gana lo voy a decir, así que bueno, vamos a ver cómo nos va.